estamos acá con dos grandes liberales con una gran trayectoria los dos. Nicolás Moraz, muchos lo conocerán, Flavio Gardela, también en el canal. Básicamente para desterrar algunos mitos y prejuicios sobre el liberalismo. Así que podemos empezar esta nota. Nicolás, ¿qué es el liberalismo? Bueno, Luca, creo que la definición más concreta es a nivel filosófico la cosmovisión del ser humano donde el mayor valor moral es su libertad, la libertad del individuo. Si algo caracteriza al pensamiento liberal es que nosotros no subordinamos los derechos de las personas a ninguna otra causa. Llámese nación, llámese fe, llámese progreso, llámese igualdad. Para nosotros, por sobre todas las cosas, está la libertad. Porque incluso para desarrollar dignamente cualquiera de esos principios, es condición imprescindible que las personas sean libres y todas igualmente libres. A nivel político como movimiento, lo que une a los liberales de toda época y lugar es la oposición al poder y fundamentalmente al poder concentrado. Y esto vale tanto para lo político como para lo económico, lo clerical, lo militar, lo geopolítico. Nosotros entendemos que toda capacidad de violentar a las personas es inherentemente un mal. Todo aquello que las libere o que escojan libremente sin vulnerar los derechos de otros está bien, y en esa dinámica el liberalismo ha logrado algunas de las más grandes conquistas de la historia humana. Y la historia de los triunfos y de los fracasos del liberalismo es en gran medida la historia de los triunfos y los fracasos de los seres humanos honestos que se guiaron por principios éticos frente a los éxitos y fracasos de la tiranía y de la peor faceta de nuestra especie. Excelente explicación. Te podría preguntar, ¿en dónde se origina este movimiento? Bueno, mirá, vos tenés ya en el año 600 a.C. a Lao Tse, y en la Grecia clásica, en el 300 a.C. también a Epicuro. Y creo que sobre esos dos autores te puede dar un gran resumen aquí mi compañero Flavio. Sí, básicamente no se lo puede llamar autores liberales, sino más bien protoliberales. En el caso particular de Lao Tse, él advertía que el exceso de legislación contribuía a la corrupción tanto del gobierno como del pueblo, y también advertía que si a la gente se la dejaba en paz, se iba a comportar, digamos, correctamente y de forma civilizada y de manera concordante entre ellas, ¿no es cierto? No hacía falta estar permanentemente amenazándole con la fuerza. Espontáneamente la gente contribuiría a sus propios intereses y a la armonía social sin necesidad del uso de la violencia. Por otro lado, Epicuro, si bien no puede considerarse como un revolucionario, si era bastante antisistema, digamos. En una época que a los que no querían participar en la política se los consideraba unos idiotas. Hay un término griego para eso que no recuerdo ahora, pero es el significado. Pregonaba, digamos, retirarse de la cuestión política, digamos. Como él dice, refugiarse en el jardín. De viene la idea del jardín de Epicuro, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esos son dos autores protoliberales que sin ser liberales ya pusieron la semilla de las ideas de libertad, ¿no es cierto? El hedonismo epicúreo, vos tenés como máxima a seguir, obtener, por lo menos buscar, por sobre todas las cosas, tu felicidad, pero sin dañar a otros. Esa demarcación entre la felicidad que se puede obtener en armonía con el prójimo y la felicidad que se obtiene machacándolo o aplastándolo, es otro gran aporte que él se dio al liberalismo, del mismo modo que en general la filosofía taoísta de Lao Tse procura la no intervención, no solo a nivel político,
sino no intervenir en el destino de otro. Vos tenés una idea al respecto, es, si querés, el precedente más antiguo del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar actuar, de los fisiócratas franceses. Y tiene mucho sentido porque el aprendizaje del ser humano se da también a través de la prueba y el error, y el liberalismo jamás apunta a garantizarle a nadie la felicidad, cosa que es totalmente imposible y quien lo promete es un estafador y un déspota, sino a procurar que cada quien pueda buscar su propia felicidad de la manera que crea adecuada, aprendiendo de sus errores y gozando de sus aciertos. Luego en la propiedad clásica, si bien nunca vas a encontrar ningún gobierno liberal, es un contrasentido, sí vas a encontrar elementos culturales más liberales y menos liberales. Por ejemplo, las grandes civilizaciones del Mediterráneo fueron fundamentalmente Grecia, que ni siquiera era un estado, sino un conjunto de ciudades, que de vez en cuando además pugnaban entre sí, pero de las cuales la más próspera y fructífera en todas las ciencias y artes fue, por supuesto, Atenas, y Fenicia, donde actualmente se ubica el Líbano y otras víctimas de los criminales sionistas. Pero, ¿qué es lo que unía a la Grecia clásica con los fenicios? Que ellos habían basado su expansión y su influencia no en lo militar, no en la conquista, no en la invasión sanguinaria o el saqueo, sino en el comercio. Eso les había permitido no solo crecer eficientemente, sino nutrirse tanto de los bienes, de las mercancías, como de los conocimientos del resto de los pueblos de manera armónica, porque al no relacionarte desde la violencia y relacionarte desde el acuerdo, en suma lo que haces es no solo enriquecer ambas partes, sino obtener lo mejor del otro. Por eso Grecia, digamos, los griegos clásicos tenían un conocimiento más acabado de la existencia de China, por ejemplo, a través de Persia, que lo que tuvieron los romanos. Y Grecia, antes de Alejandro, que bueno, no era griego, era macedonio, pero Grecia no ataca a Persia, Persia sí ataca a Grecia y pierde, y sin embargo los griegos siguen comerciando. Cuanto menos los atenienses, los espartanos eran otra historia. Fenicia engendra un sistema muy interesante de colonias, que no son colonias, territorios conquistados, sino ciudades construidas desde cero en distintos puntos. Tuvieron colonias en Sicilia, en la península ibérica, y una de sus colonias, particularmente floreciente, Cartago, se convirtió al mismo tiempo que Roma, que era un poblado de campesinos brutos hábiles para la guerra, florecía. Cartago también se convirtió, digamos, en su gran competencia, en su gran rival. La Roma de la Primera República, basada, como te digo, en las armas y en el desprecio a cualquier forma de diálogo con los pueblos conquistados, tenía su antítesis justo enfrente, donde actualmente se ubica Túnez, en Cartago. Cartago era una civilización donde se comerciaba, digamos, desde los persas y hasta la India, con África subsahariana, que nadie se había dignado siquiera a considerar los humanos, ni que hablar de Egipto, y bueno, de esa forma tenían solamente esclavos en base a los que eran tomados rehenes en invasiones contra Cartago, y ellos a su vez podían comprar su libertad. Y si bien, por supuesto, Cartago no era una civilización liberal, era definitivamente bastante más decente que ese concepto de Roma, razón por la cual uno de los más insignes senadores romanos, que también era militar, Catón el Viejo, durante años insistió en las sesiones parlamentarias del Senado romano en la idea de invadir todos sus discursos, sea cual fuera el tema que se debatía, ya sea el presupuesto, el día de festejo de la vid o lo que fuera, lo finalizaba con la tristemente célebre frase: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Nosotros no vamos a poder adueñarnos del mundo mientras existan los cartagineses. Ellos comercian, nosotros matamos, ellos tienen todas las de ganar, así que nuestra única alternativa es exterminarlos. Y así fue como, a través de las guerras púnicas, que fue una invasión total donde arrasaron absolutamente todo y mataron hasta el último cartaginés,
luego de durísimas luchas que le costaron muchísimo a Roma, finalmente digamos, es el puntapié inicial para lo que luego conoceríamos como el imperio romano, construido sobre las cenizas de un pueblo mercantil y bastante más pacífico. Luego de la Edad Antigua, bueno, hay todo un tema. Roma tampoco era totalmente déspota. Su gran expansión, digamos, su máximo auge político, militar y cultural, lo obtiene luego de helenizarse, o sea, de absorber la cultura griega, y con un sistema que se basaba en tributos bajos y libertad de costumbres, cosa que en la Biblia está retratada en Pilatos. O sea, ustedes paguen una cuota económica, una cuota belis, de ser necesario, un grupo de hombres dispuestos a pelear con nosotros, y sigan su vida. Eso se rompe con la cristianización forzosa. Recuerdo un gran artículo de Flavio, de Víctimas a Victimarios. Los cristianos pasan de ser perseguidos y practicar sus ritos en catacumbas a convertirse, al menos su dirigencia, en los dueños de la espiritualidad de Europa, mientras empuñaban la espada romana, la espada de Constantino. Esto paradójicamente significó una de las causas del final de Roma, que no era una sociedad comercial y por basarse en el saqueo, no encontró forma de sobrevivir cuando ya no quedaba nada para conquistar. Y es así entonces como un lugar donde se regalaba la comida y el entretenimiento, pan et circenses, pan y circo, colapsa miserablemente al mismo tiempo que intenta imponer un dogma que ni siquiera le era propio. Curiosamente, luego es la Iglesia de Roma, que en nada se vincula a los postulados más decentes, si querés, del cristianismo, el nuevo poder transnacional de lo que fue el oscurantismo, la destrucción de las urbes, el fin de todos los avances de todas las civilizaciones europeas. Se quemaron muchos libros, bueno, y la Iglesia monopolizó el conocimiento, y ante todo, no solo se abolió el derecho romano tal y como se conocía, sino que la propiedad privada como concepto se extingue. La propiedad privada, entendida como el resguardo de la persona frente al poder, es algo que jamás toleró la Iglesia de Roma y lo que caracteriza a la miserable Europa oscurantista que hoy algunos trasnochados reivindican, además de la peste, además de la miseria, además de la total ignorancia en la que estaban subsumidos incluso los monarcas, algunos de los cuales ni siquiera sabían leer. Carlomagno, no sé si lo sabía, fue el único emperador analfabeto de la historia, era analfabeto. O sea, era tal la monopolización del conocimiento por parte de los clérigos que ni los reyes se ilustraban. Mientras tanto, vos tenías en los dominios musulmanes una prosperidad infinitamente superior. Fueron ellos quienes guardaron los manuscritos de los griegos, gracias a los cuales la civilización obtuvo una continuidad. Fueron ellos quienes desarrollaron las ciencias y las artes, la alquimia y el álgebra, el sistema de justicia, y siguieron, digamos, abundando en incluso la tolerancia religiosa. En todos los califatos judíos y cristianos podían practicar libremente sus cultos, y a su vez eso los llevó a un nivel de confort y de prosperidad infinitamente superior al de la Europa cristiana oscurantista, por el comercio precisamente, de donde viene almohada, albornoz, alfombra, alhaja. El más humilde ciudadano del Andaluz podía especiar sus comidas con pimienta, con paprika de la India, con lo que fuera. En Europa cristiana, la única diferencia tangible, material, entre el rey y el vasallo era la diferencia entre un colchón de plumas y dormir en el trigo con las vacas, pero ninguno de ellos se salvaba ni de la ignorancia, ni de la enfermedad, ni de la miseria. Y esto no es porque el Islam sea filosóficamente mejor que el cristianismo, en absoluto, sino porque el talante comercial de los árabes, los hijos de los fenicios, se imponía. Ya para el siglo XVII, con el descubrimiento de América, con el surgimiento de los imperios, comienzan a surgir puntos de vista muy parecidos a los de Epicuro y Lao Tse. Por ejemplo, los fisiócratas franceses, abuelos de la economía, quienes influyeron fundamentalmente al pensamiento de Adam Smith, que son los autores del célebre laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo.
Ellos, si bien no tenían una concepción muy profunda de cómo funcionaba el mercado, por lo pronto sí entendían que interviniéndolo solo se beneficiaba un pequeño grupo en perjuicio de una mayoría, y esa alteración al funcionamiento natural del intercambio, ese desbalance, a la larga solo podía traducirse o sostenerse a través de la violencia. Luego de los fisiócratas franceses, con la ilustración inglesa, aparecen Adam Smith, David Hume. No sé si vos querés reseñar un poco de estos autores. Sí, Adam Smith, David Hume, por supuesto John Locke. Si bien él sostenía en la teoría contractualista, tenía en claro de los límites al poder político, que no podía avanzar ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad de las personas, ¿no es cierto? Básicamente por ellos pasa el eje principal del liberalismo. Por supuestamente después se incorporan otros autores que pueden ser Herbert Spencer, Ya entrado el siglo XIX. ya entrando en el siglo XIX, que él enuncia el principio de la ley de la igual libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiera mientras no interfiera con la libre libertad del otro, ¿no es cierto? Como un proceso, digamos, de lograr la única forma de lograr la convivencia pacífica. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Les quería preguntar, sobre todo lo que habías dicho antes, Nicolás, las derrotas y las victorias de este movimiento, especialmente cuando ya se consolida como un liberalismo, y estas personas se llamaban a sí mismas liberales. Bueno, mirá, las victorias del liberalismo son las más grandes victorias del ser humano. Fueron los liberales y nadie más quienes dieron la vida por la abolición de la esclavitud y del trabajo forzado. Fueron los liberales quienes finalmente acabaron con la Inquisición, y también con la Inquisición protestante, y con básicamente todas las horrorosas persecuciones religiosas que habían asolado a Europa y a las Américas. Fueron los liberales quienes no solo combatieron y vencieron al Imperio Británico y al Imperio Español, que eran los mayores de su tiempo en estas tierras, en estas latitudes, quienes a ellos le dieron un gran marco conceptual, el antiimperialismo, si querés, la lucha contra esa entidad gigantesca, ese Estado que extiende sus tentáculos, contra la idea del gobierno global. No le inauguró ningún nacionalista, ni mucho menos un socialista, sino los liberales. Los liberales son quienes, con sus virtudes y defectos, dieron origen a nuestros países. Y bueno, los liberales acabaron con las monarquías absolutas. Los liberales, poca gente lo sabe, Thomas Hobbes, quien es un ejemplo, revolucionario británico de 1833, dieron inicio al concepto de la libertad sindical como un contrapeso antes de toda esta corrupción que hoy vemos, entendido como parte de la libertad de asociación. En suma, fueron muchos los logros que el liberalismo obtuvo en beneficio de la humanidad. Sin ir más lejos, la única información veraz que podemos tener hoy en día del funcionamiento del mundo se la debemos a un liberal que, fiel a la tradición, no la está pasando para nada bien, Julian Assange, encerrado en Londres hoy en día. Si querés ejemplificar un poquito más, para que te des cuenta hasta qué punto liberales de distintas latitudes que no se conocían iban por el mismo camino, durante las invasiones napoleónicas a la península ibérica, cuando la monarquía portuguesa huye a Brasil y Fernando VII el Felón abdica, sesionaban como único bastión de resistencia las Cortes de Cádiz, en España. El mayor liberal de esas cortes, uno de los hombres más valientes de la resistencia contra la invasión napoleónica, era el geólogo Isidoro de Antillón, geógrafo, que entre otras cosas no solo abolió durante esos pocos años la Inquisición, sino que declaró a todos los hombres, tanto peninsulares como los habitantes de las Indias, sin importar su raza, ciudadanos poseedores de todo derecho.
De allí deriva el concepto de la PEPA de la Constitución de 1812, nadie es más que nadie, de Isidoro de Antillón. Bueno, como reprimenda al restituirse la monarquía del miserable criminal de Fernando VII y de los asesinos inquisitoriales, Isidoro de Antillón fue asesinado, su cuerpo fue expuesto en plaza pública y luego incinerado, y sus cenizas se arrojaron a los cerdos. En este lado del continente, un joven abogado que no era precisamente ni un aristócrata ni un acomodado masón, Mariano Moreno, luchó primero por la libertad de comercio, luego en representación de unos pobres curitas rioplatenses contra el obispo Benito Lué, y también, Flavio lo sabe muy bien, contra la mita y el llano-conajo. El trabajo forzado que da a los indios. Mariano Moreno tenía como autor de cabecera a Victorián de Villalba, que era un fuerte activista contra el trabajo forzado de los indios, utilizando no solo argumentos utilitarios, sino también de derecho natural. El argumento que él utilizaba era el siguiente: uno, que no es verdad que los indios son unos vagos, que hay que obligarlos a trabajar. Generalmente el argumento que daban los esclavistas españoles. Los indios son vagos, son viciosos, hay que hacerlos trabajar. Y él leía un poco más. Y aunque fueran viciosos, y aunque fueran vagos, no existe el derecho de imponer a otra persona trabajo forzado. O sea, no solamente era un argumento utilitario, sino también de derecho natural. Incluso decía, los beneficios de ese trabajo forzado tampoco no son del todo claros. Y aunque los hubiera, tampoco no se puede obligar a otra persona a ejercer trabajos en contra de su voluntad, desterrándolos de su familia, desterrándolos de su comunidad, porque no es que lo iban a buscar a la vuelta de la esquina, lo trasladaban kilómetros y kilómetros en esa época, ¿no es cierto? A la rastra, probablemente a morir en las minas. Y a morir en las minas. Para que el criminal imperio español, basado en el saqueo, muy parecido en ese sentido a la peor faceta de Roma, pero sin su grandeza intelectual, acumulase tanto oro que lo depreciara. Vos sabés que en 5.500 años de historia del oro como moneda de la humanidad, solamente hubo un caso de inflación sistemática del oro. Fue gracias a que los brutos de los españoles, alérgicos y enemigos acérrimos del comercio, no sabían cómo utilizar el metal más dúctil de la naturaleza, y por tanto lo vendieron devaluado a comerciantes judíos holandeses, que a su vez lo entregaron como financiamiento para la construcción del Imperio Británico. Por eso me río cuando los hispanistas salen a defender al Imperio Español, que era tan barbárico como el inglés, pero para colmo más ineficiente. Bueno, yo te dije, Antillón en España, Moreno en Argentina. No se conocieron, pero los unieron los mismos principios. Moreno murió asesinado camino a Inglaterra, en una misión donde el miserable Saavedra, monárquico, para nada interesado en la independencia ni en la libertad, se lo quería sacar de encima, y donde los ingleses le tenían el ojo puesto, porque Moreno no era partidario como otros, llámese Belgrano, llámese el propio San Martín, no era partidario de suplantar un imperio por otro. Ya lo dijo Moreno: si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de suplantar estas cadenas por otras nuevas, mudando de tiranos sin abolir la tiranía. Bueno, así terminó. Y por citarte a otro, un luchador que incluso venció al Imperio Británico, Thomas Paine, un modesto imprentero que es tal vez el único revolucionario liberal de la gesta de independencia de Estados Unidos, que no solo entrega todo su patrimonio y arriesga su propia vida en esa lucha, siendo inglés, sino que finalmente, cuando se concreta su obra de independencia, ¿no?, esa lucha a la que entregó su vida, y descubre que realmente no han creado un país sustantivamente más libre, porque todo es al final por no pagar el impuesto al té, pero siguen teniendo esclavos y sigue imperando la censura puritana de los cristianos protestantes,
se rebela contra eso y se ve obligado a abandonar el país por el cual entregó su vida. Pero no conforme con ello va a Francia a luchar contra la tiranía borbónica. Otra victoria que también es derrota, porque cuando llegan los jacobinos, que en vez de traer un futuro mejor, se dedican a asesinar a absolutamente cualquiera que no les caiga bien, desde una católica de a pie de las provincias hasta un liberal insurgente como ellos, Paine, lejos de corromperse, se rebela contra ellos y también es preso en la Bastilla y condenado a muerte. Lo salva de milagro William Godwin. William Godwin, el amigo de Thomas Paine, es al mismo tiempo el padre del anarquismo y, mirá qué ironía, el padre de las garantías procesales. El hombre que crea el concepto que, al menos en teoría y en muchos casos realmente, impide que el gobierno te pueda encarcelar por divino capricho del soberano y que vos como ciudadano tengas derecho a una defensa. Ese señor es el padre del anarquismo, para que ahora todos los déspotas y criminales que defienden este orden de explotación te digan los anarquistas, los liberales utópicos. Esa gente, los pocos derechos que tiene, los pocos derechos que hoy tenemos, se lo debemos a los liberales, que siempre consistentemente han sacrificado sus vidas y su patrimonio en defensa de la libertad de todos. La abolición de la esclavitud, antes de que del paripé de la guerra civil estadounidense, John Brown fue un hombre que tomó un fusil y dijo: nosotros no vamos a esperar a que esta yunta de políticos elitistas y miserables de Washington se apiade de los negros, vamos a liberarlos nosotros mismos. Y así fue, no solo como consiguió liberar a muchísimos esclavos, sino como fue consiguientemente ejecutado con el beneplácito de las autoridades del norte. A John Brown lo mataron por defender el inalienable derecho de la libertad de los negros. Como muchos anarquistas en la historia. Como Julian Assange está preso pagando las culpas por ser el mejor y más brillante periodista que ha conocido nuestro planeta. Pasan los siglos y seguimos... Pasan los siglos y seguimos con esa trágica suerte, pero creo que esos sacrificios efectivamente han dado algún fruto. Sabemos que el liberalismo no está en auge y la gente tiene muchos prejuicios, quizás por eso no reciba un apoyo sustancial, ni tampoco tengamos mucha idea como sociedad en general de qué se trata. ¿Por qué al liberalismo se lo asocia con partidos y movimientos de derecha? Bueno, precisamente lo vengo sosteniendo hace años y cada día estoy más convencido de ello. Eso ha sido una maniobra para destruir y sepultar a la filosofía más subversiva de la historia, a la que más ha perjudicado los intereses de los opresores de distintas épocas. No hay forma en la que vos puedas convertir al liberalismo en una idea funcional, pero si le usurpás un nombre y se lo das a los enemigos de la libertad, la tarea ya está hecha. Y te voy a explicar cómo en el siglo XX desaparece el liberalismo precisamente porque hay un acuerdo entre lo más siniestro de la derecha y lo más siniestro de la izquierda para que eso suceda. La izquierda ve en el liberalismo una competencia feroz. La izquierda socialista, liberticida, autoritaria, ve cómo los fundadores del antiimperialismo, los fundadores incluso de la ecología, ya lo hablaremos después, los más férreos antirracistas, los que abolieron la esclavitud, los que terminaron con la Inquisición, son en definitiva una enorme amenaza para que avance el socialismo. Porque si vos vas a ser antisistema, obviamente un antisistema consistente es un liberal. Y los que obtienen frutos de libertad verdadera son los que luchan contra el Estado, no por la dictadura totalitaria que perseguían los marxistas. Entonces, llamar liberales a los derechistas a la izquierda les sirve, y a la derecha también, porque convengamos que no tiene buen marketing ser conservador, y sin embargo, si sos un putrefacto defensor
de corporaciones gigantescas que no compiten, si sos promotor de las invasiones militares o de los imperialismos sanguinarios, o sea, si sos un alérgico liberticida, la mejor forma de vender tu basura de ideología es ponerle el rótulo de liberal. Y decís, no, el imperialismo soviético está mal, pero el imperialismo estadounidense está bien. O sea, no importa que los estadounidenses hayan matado 1 millón de personas en Irak. Eso te lo muestra un liberal de verdad como Julian Assange. No te lo dice un payaso, un delincuente como Esper o un mercenario como Milton Friedman que se dedicaba a asesorar dictaduras militares asesinas. Ellos en todo caso te pueden dar ciertas ideas liberales mezcladas con las ideas más antiliberales que existen para que compres el combo. Tampoco es que se los compra mucha gente. Así es como logran que una minoría que percibe que tenemos poca libertad termine desperdiciando sus esfuerzos o anulando sus inquietudes en manos de un grupito de oportunistas, ignorantes, mediocres y ante todo gente que le lame las botas a los peores enemigos de la libertad humana, tanto a políticos como a empresarios corporativos que jamás han defendido la libertad económica real. Se ha quedado siempre en el discurso y en la práctica son los primeros en pedir que suban los impuestos y aumenten las regulaciones. Así que en definitiva, por el peligro de la idea libertaria, profanando su nombre, prostituyéndola, asociándola a personajes tan siniestros como Martínez de Oz o como Cavallo, por ponerte ejemplos locales, es como lograron desactivarla. Pero mira, yo no quiero pecar de optimista, pero basta con que la verdad se sepa para que comience el fin de esta miserable farsa. Son ideas demasiado poderosas, que inspiran acciones demasiado heroicas, y no creo que puedan acabar con el liberalismo, pese a que lo intenten. Pero bueno, es una gran lucha que mucha gente no comprende, pero si vos no entendés la diferencia entre un liberal y un pseudo-liberal, no podés avanzar hacia la libertad, porque estás cayendo en una trampa nefasta, hecha precisamente por los estatistas. Me gustaría agregar un punto sobre eso. Yo creo que algo que contribuyó a este auge del pseudo-liberalismo creo que ha sido un poco el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Teníamos la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, entonces muchos se sintieron tentados a decir, bueno, el sistema soviético es peor por comparación, quedémonos con Estados Unidos, que mal se vive mal, o como dijo más de una vez un pseudo liberal, en la Chile de Pinochet un dentista tenía la posibilidad de vivir mejor que la Unión Soviética, que puede ser cierto en términos relativos, es una falacia. Lamentablemente la vida, la libertad, la propiedad sigue estando en jaque. Siempre estuvo la tentación con el tema de la Guerra Fría de elegir males menores, y bueno, por elegir males menores estamos donde estamos, ¿no es cierto? Lejos de verdaderamente escoger un mal menor, has empoderado al mal y lo has convertido en la peor forma de tiranía. Estados Unidos, no solo que fue el anteúltimo país en abolir la esclavitud, de jure, de facto permaneció, y al día de hoy hay un racismo institucionalizado atroz. Estados Unidos es el inventor del dinero electrónico, Estados Unidos es el pionero de los bancos centrales y su Reserva Federal es el banco central del mundo. Estados Unidos es el imperio militar criminal con mayor continuidad en invasiones militares. Pasaron de 243 años de historia, 220 en guerras agresivas. Solo en el siglo XIX invadieron criminalmente México, ante lo cual un liberal, Thoreau, dijo: yo no voy a pagar con mis impuestos este crimen, y fue preso por ello. Estados Unidos invadió Hawái y Filipinas, Estados Unidos inventó la guerra contra las drogas, que es la principal causa de encarcelamiento en todo el mundo. Estados Unidos es el país más barbáricamente liberticida que existe. Tuvieron campos de concentración como los que le achacan a los nazis, donde se perpetraban exactamente los mismos crímenes. Tienen al día de hoy prisiones donde la tortura es norma y sus propios gobernantes no tienen ningún problema en disimular que apoyan la tortura. Estados Unidos creó el impuesto a las ganancias y a la renta y lo proliferó por todo el mundo, conjuntamente la prohibición de las drogas, por cierto.
En suma, Estados Unidos, con sus corporaciones tecnológicas, han creado el sistema de espionaje y vigilancia más perfecto del mundo, y a cada liberal que en los Estados Unidos se interpuso en ese camino al totalitarismo, lo exterminaron, lo barrieron del mapa. Lo hicieron con John Brown, lo hicieron con Thoreau, lo hicieron y lo hacen ahora con Assange. Son perfectamente coherentes en ese sentido, pero logran que un grupo de imbéciles y de ignorantes se crea realmente que son un poquito mejores que los comunistas. Son sus malditos socios. Poner al dólar como moneda internacional arbitrariamente después de una guerra y a punta de pistola lo hicieron junto con los soviéticos. Imponer la guerra contra las drogas lo hicieron de la mano de los soviéticos, que vos sabrás bien, nunca se pelearon entre ellos, sino que se dedicaron a someter y a exterminar al resto del mundo. Los yanquis implantando dictaduras militares genocidas que combatían con las guerrillas comunistas asesinas que arbitraban los soviéticos, y así se dividieron al mundo en dos. Terminada la Unión Soviética, quedaron como únicos dueños y señores de la realidad, y el hecho de que hoy tengamos más impuestos, más regulaciones, más prohibiciones y más presos que nunca en la historia nos demuestra claramente que estamos muy lejos de vivir en el mejor de los mundos posibles, bajo el arbitrio de los déspotas norteamericanos. También fueron los autores de la destrucción del liberalismo en el siglo XX. Me gustaría que enfoquemos un poquito ahí, si puede ser, con autores tan renombrados por estos pseudoliberales de la TV. Mira, hay una cosa interesante. Los liberales, sin ni siquiera la necesidad de llamarse liberales, ni tener ningún instituto, ni ningún think tank, ni ninguna fundación como proliferan hoy en día, sabían en el siglo XIX quién era quién. Hoy los pseudoliberales te dicen: Alexis de Tocqueville, el hombre que fue a un país esclavista como Estados Unidos y dijo: bueno, estas instituciones funcionan muy bien. ¿Hay esclavos? Sí, pero las instituciones funcionan bien. Alexis de Tocqueville jamás se dijo liberal. Benjamin Constant, el delirante que dice: bueno, el valor de la libertad es relativo. Para esta época es bueno, para el pasado no, y para el futuro, por lo tanto, puede no serlo. O Schumpeter, el de la destrucción creativa, que dice: el capitalismo destruye vidas. Sí. ¿La avaricia desmedida puede conducir a excesos de todo tipo? Sí, pero eso es muy bueno porque lleva al progreso. Bueno, esos tipos no se decían liberales. Y sin embargo, en esa misma época, Herbert Spencer en Inglaterra, Gustave de Molinari, continuador de la obra de Bastiat, belga en Francia, y los discípulos de Spooner, Benjamin Tucker, los liberales estadounidenses, los hombres que abolieron la esclavitud y los hombres a quienes los senadores mandaban a matar públicamente, publicaban en el mismo diario, Liberty, de Benjamin Tucker. Con miles de kilómetros de distancia, no existía el internet, pero los liberales spencerianos, los liberales de tradición continental, de la escuela francesa de economía, que es precursora de la austríaca y me atrevería a decir bastante mejor, y los verdaderos liberales anarquistas estadounidenses, llamados también los anarquistas de Boston, publicaban en el mismo sitio. Ellos sabían quién era quién. Aunque tuvieran matices y diferencias, menores, mayores, se identificaban a sí mismos. Ahora, en el siglo XX empezás a tener a Ludwig von Mises, que por supuesto es utilitarista, niega los derechos naturales, y eso lo lleva a justificar la esclavitud militar forzosa en la acción humana, para defender precisamente a los imperios criminales que él considera males menores, Inglaterra y Estados Unidos. Tenés a Karl Popper, quien con su libro La sociedad abierta y sus enemigos, le da el nombre a la Open Society de George Soros. La sociedad abierta es, por supuesto, Inglaterra y Estados Unidos, o lo que fuere, cualquier país que esté bajo esa órbita, contra los nazis y los comunistas. No importa que Inglaterra y Estados Unidos hayan cometido los mismos crímenes que los nazis y los comunistas durante más tiempo, y especialmente durante la época de Popper, lo que importa es que a Popper le pagaran el sueldo en la London School of Economics. A Lisa Rosenbaum, alias Ayn Rand, que daba discursos motivacionales en la Academia Militar de West Point a las mismas personas que iban a asesinar niños en el resto del mundo, o a rociar de napalm aldeas vietnamitas. Bueno, esos Milton Friedman, como te digo, estos mercenarios, estos delincuentes, no nacieron de un repollo. Son gente a la que nada los une, salvo algún plagio,
con Spencer, con Bastiat, con Thomas Paine, con Thoreau, ni siquiera con Locke. Son desinformadores que surgieron exclusivamente para esto que te digo, lavarle la cara a la derecha antiliberal y hacerle un favor a la izquierda antiliberal, porque la izquierda y la derecha son categorías vacías, son una estúpida ficción. Hoy los empresarios ganan más plata con los gobiernos progresistas, ya sea promoviendo la eugenesia de género para reducir a la población y enfrentarla entre sí, como con una serie de regulaciones brutales que destruyen el surgimiento de competencia y favorecen que se concentren aún más los capitales. Por eso Bill Gates, por eso Warren Buffett, por eso el propio Soros y muchos otros de los hombres más ricos del planeta, a quienes Milei, Expert y otros payasos miserables elogian, Elstein en Argentina, piden que suban los impuestos. Y lo hacen públicamente y firman las cartas y le agradecen a los políticos que el Estado sea más grande y regule más, porque al fin y al cabo, ¿quién los va a rescatar? El Estado. Y los impuestos, ¿quiénes los van a pagar? ¿Los van a pagar ellos o los va a pagar la gente? Los va a pagar la gente, porque al no haber competencia, lo trasladan a los precios y la porquería que te quieran vender la vas a comprar. Y para colmo, gracias a los pseudoliberales, te crees que sos libre por elegir un teléfono entre 10 marcas, aunque no puedas elegir un solo teléfono que no te espíe. Todos te espían, pero podés elegir entre 10 marcas. Por eso sos más libre que el habitante de, no sé, X país socialista. No, somos todos igual de esclavos. Y este circo existe porque el liberalismo ha sido silenciado. Spencer decía que anteriormente el liberalismo tuvo por objetivo limitar las monarquías absolutas. Ahora tiene otro nuevo objetivo, que es limitar el poder de los parlamentos. En momentos que él veía que la inflación legislativa y el exceso de regulación empezaba a ser cada vez más intenso, y un poco por la distorsión de los principios liberales. Esta misma degeneración del liberalismo, por ejemplo, los partidos liberal de Inglaterra se justificaba, por ejemplo, diciendo, bueno, pero antes el exceso de regulación era en contra de la gente, ahora nosotros supuestamente el exceso de regulación es para favorecer a la gente. Entonces, como que una vez tomado el poder, buscaron justificarse para hacer aquello que en algún momento combatían, ¿no es cierto? Y ahí está la tragedia. 1884. Flavio está hablando de un libro que Herbert Spencer escribió en 1884. En 1884, el Hombre contra el Estado, que es la mayor obra sociológica de la historia humana, comienza con un capítulo que se llama Los Nuevos Conservadores, dedicado al Partido Liberal Inglés, que estafó a muchos liberales como Spencer, prometiendo que iban a llegar al Parlamento, el Partido Liberal Inglés, para defender a las personas, y desde que llegaron al poder y lo gobernaron 50-50 con los conservadores durante la Inglaterra victoriana, lo único que sucedió es que las prohibiciones, las regulaciones, los impuestos, los aranceles, las patentes se multiplicaron por 1000, a medida, por supuesto, que los señores políticos liberales mejoraban sus condiciones de vida. Spencer identifica esto en 1884. No vamos a combatir a los parlamentos infiltrándonos en ellos. No, a ver, la teoría de la división de poderes, que es liberal, fueron los liberales quienes la enterraron. Spencer dijo, esto no sirve. Vos podés ponerle liberal al partido, pero es un partido, es un grupo de opresores que va a vivir mejor en la medida que te robe más a vos. Ya está. Eso lo vio Thoreau, cuando dijo, sí, el mejor gobierno es el que menos gobierna, entonces el mejor es el que no gobierna en absoluto. Eso lo vio Spooner cuando dijo, ese trozo de papel que llamamos Constitución es un contrato que nadie firmó y por tanto no vale nada. Todos los liberales de distintas tradiciones de pensamiento llegaron a la misma conclusión. Por eso, si vos ves a alguien que en el siglo XXI te dice, yo soy liberal pero defiendo un gobierno limitado, o le falta información o es un mentiroso peligroso. Es una de esas dos opciones. Porque lejos de que el anarquismo sea utópico, los liberales y la historia, la realidad, demostró que utópicos son quienes creen que el gobierno se puede limitar. ¿Cuánto pagas de impuestos ahora y cuánto se pagaba en la época de tu padre, en la época de tu abuelo, en la época de tu bisabuelo? Leyes, prohibiciones y presos, agarrá todos los índices objetivos que quieras. Hay menos libertad ahora que antes. ¿Y eso por qué? Porque el Estado es más grande. ¿Y eso por qué?
porque el liberalismo ha sido asesinado y lo dejaron en manos de un grupo de payasos que transan, corruptos, ladrones, como Spert y sus financistas. Si vos canalizás el descontento con el estatismo en nuevos partidos que a lo más que pueden aspirar es a otro sueldo de diputado, asesores, choferes y subsidios, no vamos a llegar ni a la esquina, Luca. Y es exactamente lo que sucedió. Nosotros estamos así, entre otras cosas, no solo porque la gente ha sido adoctrinada para amar a la opresión, sino porque la mayoría ha sido educada para odiar al liberalismo sin conocerlo y una minoría cree que es liberal sin serlo. Sí, hablan del neoliberalismo, cualquier pavada. Inventos de la izquierda que transando y haciéndole un enorme favor a la derecha liberticida, como te digo, se ha hecho cómplice de esa gran mentira. Solo un liberal puede incomodar e irritar de la misma forma un facho repudiable y un marxista despótico. Y por eso, como te digo, somos gente peligrosa. No hay forma de que nosotros seamos funcionales al poder si no es robando nuestras ideas, matándonos a nosotros y poniendo en nuestro lugar a Ludovico von Moisés y sus seguidores. Volviendo al tema de que se ha enterrado la división de poderes, tomando un autor reaccionario y antiliberal como Donoso Cortés, él mismo decía que no existe el poder, la división de poderes. El poder es uno solo y siempre va a ser uno solo. Y en eso tenía razón. A veces el enemigo es el que nos muestra ciertas verdades que a veces uno no quiere reconocer, ¿verdad? Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Uno lo que puede ver siguiendo la actualidad y la coyuntura, que siempre los jueces se amoldan al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. En síntesis, todo termina funcionando en conjunto. Como en el caso de la ideología del género, funciona en manera conjunta con la ayuda del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los jueces, y básicamente siempre, y así será, los jueces son asalariados que tienen miedo, y siempre lo va a ser así, con algunas honrables excepciones, pero lamentablemente es así. El juez es un asalariado del poder, y ahí no hay división de poder que valga. Y es un aristócrata que tiene una serie de privilegios, jubilación 100%, cuando quieren, no tributar impuestos a las ganancias, bueno, y una serie de condiciones que ¿quién le asegura? El legislativo. ¿Y quién recauda a punta de pistola y usurpa los recursos para que el juez viva como un rey? El Ejecutivo. Por tanto, al juez nunca le va a interesar defender la propiedad que necesita violar para vivir como un duque, y ni mucho menos limitar la legislación compulsiva que le da trabajo. Las leyes no son soluciones, son conflictos. El Estado vive de crear conflictos, de romper piernas y entregar muletas. Y es mucho más fácil que los monopolios judicial, parlamentario, ejecutivo se pongan de acuerdo entre sí y a su vez obedezcan a los monopolios que viven de las regulaciones, las prohibiciones, los impuestos y financian sus campañas y sus carreras, antes de que ninguno de esos sujetos tenga un acto de empatía y de justicia para con el prójimo, la gente de a pie, los que sostienen este circo, a quienes nos asaltan, nos oprimen y nos desangran. ¿Por qué? Quien se le ocurra hacer eso es ante todo un traidor y va a ser eliminado. Sobran los casos de ello, y por eso insisto, tenemos cada vez menos libertad, pero te compensan diciéndote, bueno, pero te puedes comprar un auto nuevo en 36 cuotas, tenés tarjeta de crédito, no te quejes, vivimos muy bien. Mundo feliz, como citabas. Huxley, el gran Huxley, que era un liberal clásico. Nah. Aldous Huxley. ¿Cuál es el criterio para identificar a los pseudoliberales? ¿Cuál es la demarcación justa? Mirá, la cuestión, como yo te digo, no es que los liberales no puedan tener disenso. Podemos tener 1000 puntos de desacuerdo, pero vos no podés defender férreamente algo que restringe o viola la libertad en el nombre de nada. Es injustificable. O sea, como te digo, vos defendés que un Estado proveta,
que surgió gracias a que el Imperio Británico arrancó a los palestinos de sus casas y se las entregó a los colonos sionistas y los encerró en campos de concentración, sea una democracia liberal. Si vos decís eso, claramente sos un miserable mercenario o un imbécil, pero en todo caso liberal no sos. Los mismos con Estados Unidos. Si vos te negás a aceptar que los tipos más ricos del mundo, que piden que le suban los impuestos, que respaldan, que tienen comisiones enteras en Bruselas, en Washington, en Buenos Aires, para impulsar leyes, lo cual está objetivamente demostrado, que restringen la competencia, que aumentan los impuestos, para regular sus sectores y sacar partido de eso, bueno, si vos defendés a esos tipos, claramente no solo no entendés lo que es el libre mercado, sino que estás jugando en contra del libre mercado. Paradojas de la vida, esta compañía que se llama Mercado Libre. Mercado Libre tiene beneficios y exenciones de todo tipo, de cargas patronales, de impuestos. El comercio de la esquina se funde por la brutal carga fiscal que hay en la Argentina, pero Galperín no. A Galperín le va fantástico gracias a ¿qué? A los privilegios del Estado. Y la pregunta es, ¿por qué Galperín es la niña mimada del Estado argentino? Porque Mercado Libre es la FIP. Porque hoy vendés un ropero en Mercado Libre y la FIP lo sabe. Porque hoy ya no solo te hacen registrar el DNI, sino que se han convertido en una entidad bancaria paralela donde la información a la FIP fluye aún más rápido que en los bancos tradicionales. O sea, las grandes corporaciones inequívocamente, con poquísimas excepciones, casi ninguna, se construyen a través de la violencia del Estado, de una o de otra manera, con licencias, con licencias de explotación monopólica, con subsidios, con créditos baratos. Todo eso sale de tu bolsillo por la fuerza con una pistola en la cabeza. Directa o indirectamente te perjudica. Te perjudica indirectamente también porque tenés menos variedad de oferta, precios mucho más caros, los márgenes de ganancia para los empresarios son siderales, y el que pierde es el consumidor. Siempre ha sido mejor negocio ir contra la libertad económica que a favor de ella. Y ese es otro de los grandes mitos que te sirven para identificar un pseudoliberal. Un pseudoliberal te puede decir, la industria argentina es berreta. Entonces, ¿por qué elogias a Elstein, Javier Milei? Porque está en el archivo. ¿Vos sabés quién es Elstein? Además de ser socio de Soros. No hay gobierno argentino con el que Elstein no haya lucrado. Los invito a buscarlo. El señor Elstein, que ahora también es un prolífico empresario en Israel y ya anda con el kipá y la barba rabínica por todas partes. Y esto, bueno, no es solamente contra Elstein, contra cualquiera de cual sea su procedencia. Agarra un gran empresario, agarra el Santander, la gente que le pagó el sueldo a Milei, no sé si lo sigue pagando como economista jefe durante muchísimos años. ¿De quién es el Banco Santander? Además de que son unos lobistas del Estado español rescatados por el gobierno socialista en varias ocasiones, Soros puso 500 millones de dólares para ampliar capital y le sacó el culo. O sea, vos no podés defender a los enemigos de la libertad y decir que en realidad estás luchando por la libertad. Si te dicen los políticos son chorros, pero estos megaempresarios son héroes, te están contando la mitad de la verdad. Los políticos existen por esos megaempresarios. Eso está objetivamente demostrado. Bueno, después nos quedará discutir. Bueno, vos decís que sí, la propiedad intelectual. Yo digo que no. Vos decís que el aborto es un crimen, vos decís que es un derecho. Yo digo que los dos están pululando en posiciones equivocadas. Ahora, no podés discutir no podés discutir lo más básico y esencial cuando la realidad te lo muestra ante tus ojos. Y es por eso que, insisto, se debe diferenciar a los liberales de los pseudoliberales. No podés luchar al lado de un tipo que está jugando para el enemigo. Es algo muy básico y elemental. Para un tipo que dice que los únicos que ganan plata en Argentina son los judíos, y lo dice como un elogio, la Heritage te dice que hay más libertad económica en Australia que en Paraguay. En Paraguay el 80% de los negocios están en negro, pero a la Heritage no le importa. Solo le importan los parámetros que las grandes empresas que pagan ese índice necesitan, que tiene que ver con su facilidad de hacer negocios. Claro que en Australia, Commonwealth, va a haber más libertad para las grandes empresas. De Australia es de donde salió Julian Assange y se negaron a asilarlo, y si ellos pudieran lo entregarían con un moñito a Estados Unidos para que lo maten, ¿entendés? O sea, la libertad de las personas no es la libertad de la que hablan los pseudoliberales. Los pseudoliberales hablan de la libertad de las corporaciones como si las corporaciones fueran verdaderamente individuos con propiedad legítima luchando por sobrevivir. No, las corporaciones son las causantes de que vivamos en el delirio en el que vivimos en gran medida.
Hablaste antes sobre la izquierda financiada por capitalistas. ¿Esto siempre fue así o empiezan posteriormente a su fundación? Mira, yo no quiero entrar en una paja mental sobre lo que es izquierda. En tiempos de la Asamblea de la Revolución Francesa, Condorcet, que era bastante liberal, estaba a la izquierda, Bastiat, 50 años después, estaba a la izquierda del Parlamento, y eran las posiciones anticonservadoras. Ahora, desde que el marxismo se apropió de la izquierda, un poquito antes incluso, desde que el socialismo es sinónimo de porquería autoritaria que quiere gobernarle los destinos a todo el mundo en nombre de la igualdad, sí, eso es así. El padre del socialismo utópico, antes que Marx, es Robert Owen. Robert Owen tenía una fábrica de 3.000 operarios que era, oh casualidad, la fábrica más grande en Inglaterra. Era el hombre más rico de Inglaterra, era uno de los hombres más ricos del mundo. Ese hombre, Robert Owen, es el fundador del socialismo moderno. A Karl Marx lo financiaba Friedrich Engels, que además de ser mejor escritor y más inteligente que Marx, era un burgués prusiano de primera línea. Vos sabés que el partido bolchevique ruso era comúnmente denominado el partido alemán. ¿Vos sabés por qué? Porque eran los banqueros judíos alemanes, y esto está de sobra demostrado, quienes financiaron la revolución bolchevique. Tanto así que Alexander Parvus, que murió en una mansión de 146 habitaciones y es considerado uno de los más grandes economistas del marxismo clásico, era el nexo entre Lenin y Trotsky y estos banqueros, lo que les permitió vivir durante más de 2 décadas en un hotel de 5 estrellas en París. Y financiaron estos señores banqueros tanto el intento de la revolución comunista de Trotsky en 1905, que fracasó, como el golpe del 17 con Lenin, que no fracasó. Y también Wall Street, porque el complejo militar industrial, tanto con los comunistas como con los nazis, vio el potencial de generar un mundo en guerra permanente y el enorme negocio que eso significaba. Fidel Castro era un abogado, hijo de una de las familias más ricas de Cuba, y el Che Guevara, un aristócrata racista, homófobo, despectivo, una basura humana de la élite argentina. Por supuesto, vos para creerte un Mesías capaz de decidir por cualquiera con mejor criterio que esa misma persona, por supuesto que tenés que tener, digamos, un ego exacerbado. Y es muy común en las clases más pudientes o acomodadas que esa gente, mayoritariamente no exitosa, que ha heredado y demás, se crea superior al prójimo. Y a mí no me sorprende en absoluto que muchos de los líderes comunistas fueran ricos, no me sorprende que los ricos financiasen al comunismo, y menos aún me sorprende que el progresismo, que ya no es marxista ni proletario, sea tan buen negocio, porque como te lo dije, tanto desde las regulaciones económicas como desde lo que podés hacer desde la política, un progresista tiene todas las de ganar frente a un derechista. Hoy la moral hegemónica, antimoral si querés, es progresista. El progresista te dice, sí, yo te voy a romper una costilla, pero es por el bien de todos. En ese sentido, el buenismo, la discriminación positiva, que no deja de ser discriminación, es mucho más útil para ejercer la misma tiranía que si la comete un derechista, podés ir y prender fuego todo. Esa hipocresía, esa ridiculez, es lo que le da de comer a las grandes fortunas del mundo. Vos fíjate en Netflix, yo no puedes mirar, para el libro sobre feminismo, me estoy mirando, te juro me da asco. Cada serie, cada película son 7 u 8 metamensajes de ideología de género obscenos. O sea, que el abuelito que se hace gay, que sí, yo no tengo nada contra los homosexuales. Los liberales luchamos por su libertad y la conseguimos. A diferencia de Guevara, que los encerraba en campos de exterminio, de trabajo forzado. Con la remera. Efectivamente, el trabajo os hará hombres, decía esa basura. Pero esa promoción de una agenda que busca reducir a la población, pero ante todo, la ves perfectamente patente en los grandes productores de entretenimiento. Netflix, Disney y Warner producen el 93% del contenido que consumen niños y adolescentes. Y dijeron que ellos no van a realizar, comunicado conjunto, no van a realizar más producciones en países donde no esté estatizado el aborto. Ahí ves la intencionalidad directa. Y esas ganas de reducir la población no solo tienen que ver con que la tecnología destruye empleo, tienen que ver con que las regulaciones y los impuestos
que destruyen a la competencia y que han enriquecido estos titanes, destruyen empleo. Más aún que la tecnología. Hay una razón subyacente detrás del antiliberalismo de estas empresas que busca hacer un control generalizado de la natalidad. Tiene que ver con que ellos destruyeron las posibilidades de la gente de vivir por sus propios medios. ¿Y el crecimiento económico no está directamente relacionado con el liberalismo? Puede ser una consecuencia derivada, pero no es el objetivo principal. Incluso en nombre de progreso justamente se han tomado medidas antiliberales y a veces justamente en nombre del progreso se ha distorsionado el verdadero liberalismo. Tenemos el caso de la generación del 80, que generalmente se dice que es una prevalecientemente liberal, pero está muy lejos de ser así. La generación del 80, con su lema orden y progreso, lo toma nada más ni nada menos que de Augusto Comte. Que Augusto Comte era un personaje reaccionario, en cierta forma conservador, porque un conservadurismo de distinto tipo, en el sentido de que él veía, por ejemplo, con malos ojos la anarquía de las nuevas ideas. Él quería un mundo fijo, estático, o sea, un mundo ultra dirigido a los efectos del progreso y todo en manos de tecnócratas. Básicamente en eso se basa la generación del 80, no se basa ni en los fisiócratas franceses ni nada por el estilo. Positivismo. Positivismo duro y puro, que es más o menos lo que pasó también como a título anecdótico, pasó también en México. El liberalismo en México prácticamente no existió, básicamente fue positivismo, más edulcorado en la época de Benito Juárez, que más o menos había algunos tips que se podrían llamar liberales, pero ya sin ningún disimulo en la época de Porfirio Díaz, que básicamente fue una dictadura, está incluida en las dictaduras de orden y progreso, o sea, un supuesto partido liberal mexicano, ¿no es cierto? Mirá qué ironía, Luca, una cosa, Comte, los padres de la sociología son Comte y Spencer. Los zurdos de mierda dicen que Spencer era darwinista social. Spencer hablaba de evolución antes que Darwin, además de que Darwin no era el cuco que te pintan. Ahora, Spencer es el férreo defensor del orden espontáneo y el más alérgico enemigo de la ingeniería social. Comte es el padre de la ingeniería social. Y Comte no solo era un conservador reaccionario, sino que era socialista. ¿Cómo te cabe la contradicción? Es una coherencia. Auguste Comte era secretario de Saint-Simon, junto con Fourier, los fundadores del socialismo utópico. Comte era un fervoroso militante socialista antes de convertirse en el padre del positivismo. Y vos fíjate, ¿qué hace la generación del 80 que Flavio te acaba de explicar brillantemente que no era liberal? La generación del 80 que vanaglorian los pseudoliberales de la televisión. La generación del 80, a través de una constitución, dice: el Estado promoverá la inmigración europea. Luego, serán compulsivamente adoctrinados para servir a la élite, que es la educación pública. Y de ser necesario, los hijos de los inmigrantes, además de ser adoctrinados por nosotros, morirán por nosotros, que es el servicio militar obligatorio que antes no existía. Rosas, de cuarta, pero Mitre, el peor genocida del siglo XIX. A ver, Alberdi no era el gran liberal, ni era una luz, pero me parece que en el fondo era un buen tipo. Pese a haber hecho esa constitución plagiada de la de Jefferson en una época donde ya el resto de los liberales del mundo sabían que las constituciones eran papel pintado, llegó tarde. Al menos, Alberdi se da cuenta de lo que significa el genocidio al que Mitre y el criminal emperador de Brasil perpetraron en Paraguay, y lo denuncian el crimen de la guerra y se tiene que exiliar porque Mitre lo mata. O sea, esos son los padres de la patria que vanaglorian los pseudoliberales. No te tengo que explicar lo que es la campaña del desierto, porque por más que haya, más allá del factor indios, de que los hayan matado, de que los indios también mataran en los malones, dejando de lado esa cuestión que no es menor,
y que mandaban a los indios a los zoológicos de Bélgica. Dejando de lado eso, que hay mentiras y medias verdades en todos los relatos, pro y contra, ¿a quién le dieron las tierras obtenidas a través de una campaña militar costosísima, donde murieron inocentes reclutados por servicio militar forzoso y con los impuestos de todos los argentinos? A 15 familias que eran la definición griega de oligarquía y que permanecían en el poder político durante 40 años haciendo negocio con el principal imperio criminal de su tiempo, que era Inglaterra. En la misma época que Herbert Spencer, que era inglés y el mayor sociólogo de todos los tiempos, le decía a los japoneses: no dejen entrar a los ingleses y a los estadounidenses a su país porque no saben el nubarrón negro que se les va a venir encima. O sea, el liberalismo fue consistentemente antiimperio británico, y más allá de eso, esa boludez de que acá había libertad económica, no había nada de libertad económica. Había ferrocarriles, concesiones monopólicas para los ingleses, todo bancado en deuda externa, inventaron el Banco Central. O sea, la generación del 80 fue eminentemente antiliberal, como todos los que se dedicaron a construir los estados nacionales. Nosotros pasamos de una época de opresión sincera, donde el rey te decía: dame el 5% de lo que producís o te mato, porque soy el rey. En todo caso, después venía un curita y te decía: sí, además es el enviado de Dios, pero si no me lo das te mato. Y ahora te sacan el 50%, pero es por tu propio bien. Ojo, sos un ciudadano igual que yo. Sí, igual págame porque si no te mato, pero yo soy progre y soy bueno. Los positivistas son los abuelos del progresismo. No en vano, como te digo, Comte es socialista antes que positivista. Y además reaccionario. Ya ves cómo todo combina perfectamente. Al final del día, la gran diferencia es si defendés la libertad o estás en contra de la libertad. No importa cuál sea tu excusa. Si en los hechos estás en contra de la libertad, te vas a entender bien con cualquier estatista. Ideología de género. Las personas tienen derecho a elegir su género, como le dicen. ¿Qué piensa un liberal al respecto? Básicamente el liberal respeta la realidad. El hombre nació hombre, la mujer nació mujer, sin perjuicio de respetar, por supuesto, el libre ejercicio de su sexualidad, que es una cosa. Es el problema de mezclar un poco los términos. Una cosa es que yo niegue llamarle mujer a un transexual, y otra cosa que el transexual ejerza su sexualidad. Yo nunca me voy a meter con eso, pero no puedo ser obligado por la ley a llamarle a tratarle como si fuera una mujer. Creo que eso es la gran intención que se crea artificialmente y la confusión que se crea liberalmente. No querés llamarle como mujer, entonces estás en contra de sus derechos sexuales. No, yo estoy en contra de llamarle como mujer. Que haga con su cuerpo todo lo que quiera. Pero no puede apropiarse de mis palabras. Pero no se puede apropiar. Yo no quiero controlar su trasero, pero que dicha persona no controle mi cabeza. Esa es la cuestión. Vos sabés que hay una enorme ambición estatista detrás de esto, porque el porcentaje de los transexuales, primero, es mínimo, aunque con los centros de hormonización que promueve gratuitamente el Estado, apuntan a que eso crezca. Tiene que ver con la infertilidad, pero ante todo, tiene que ver con esa obsesión totalitaria, psicópata, de los opresores, de modificar la realidad a fuerza de ley, algo que jamás sucede. Generalmente te dicen controles de precios, se multiplica la inflación. Es así en todo, ¿eh? O sea, el Estado va a velar por la salud, se muere todo el mundo. Es así. Bueno, eso que está tan bien descrito también por Bastián, lo que se ve y lo que no se ve. Acá hay una cuestión subyacente que es: nosotros queremos decir que el perro es un gato, y si yo lo digo, es un gato. Lo explicamos con Flavio en el video sobre derecho natural. Esa es básicamente la naturaleza del positivismo. Y no, hermano, no es un gato. Jamás voy a
oponerme a que una persona haga lo que quiera con su cuerpo. Yo jamás voy a siquiera patologizar ninguna conducta. Ni Flavio ni yo creemos que un transexual sea un enfermo bajo ningún concepto. Pero tenemos derecho a decir que esa persona es un hombre, aunque se disfrace de mujer. Y por otro lado, podemos decir lo que queramos. También podemos decir que es mujer si no es mujer. El punto es, nosotros tenemos la misma libertad de expresión que esa persona para pedirle a sus amigos que la llamen como más guste. Pero no nos lo puede exigir a nosotros. Ni tampoco que subsidiemos sus tratamientos. O sea, esa es la gran diferencia entre lo que fue el movimiento gay de los 60, contracultural, que junto con los hippies, junto con las panteras negras y junto con los anarquistas liberales lucharon contra Vietnam, mientras las feministas decían que se maten porque es una guerra de hombres. Esa gente, bueno, a esa gente la tuvieron que purgar en una operación policial que yo te he contado muchas veces, para crear esta basura de movimiento LGBT donde lo único que se persigue es el privilegio. Así que, por supuesto, la ideología de género es eminentemente liberticida, inquisitorial, porque se trata de yo voy a educar a tus hijos, yo voy a decir qué palabras puedes usar, o sea, no tiene nada que ver con la libertad sexual. La libertad, de hecho, es contraria a la libertad sexual porque viene con el combo de la Inquisición feminista, de quitarle derechos a los hombres por ser hombres, y eso es equivalente al racismo. Y los liberales no tratamos ni con basura racista ni con basura feminista. Si vos crees que alguien tiene más o menos derechos por circunstancias no elegidas, sean su color de piel o lo que lleva entre sus piernas, eso es una mierda humana. No hay mucha vuelta que darle. Nada bueno puede salir de ese dogma profundamente misántropo, gregario, sectario. Nada bueno. Yo quisiera agregar que a veces no necesariamente es porque tienen las ideas equivocadas, digamos que tienen las ideas correctas en torno al fin propuesto, que es en definitiva dividir la sociedad y ejercer el poder. En el fondo saben que muchos de sus postulados son erróneos, ¿no es cierto? Por eso también se violentan cuando quieren defender sus posturas. Sobre todo me estoy refiriendo al tema de los tecnócratas que están detrás de esto, ¿no? En el fondo no están equivocados. No es que sostienen porque están ingenuamente equivocados. No, dieron en el clavo. Venden eso porque quieren hacer ostentación del poder, digamos. Quieren dividir la sociedad y ejercer el poder, y ejercer el poder en torno a eso, ¿no? Y que una parte de la sociedad se identifique con el Estado y se sienta víctima de la otra parte. Divide et impera. Es más viejo que el pan. ¿Tienen las mujeres derechos a decidir sobre si tener o no un hijo? Mira, ese es un tema donde hay diversidad de posturas. Yo tengo una postura muy moderada. Por un lado, no creo que una mujer pueda ir presa por abortar, cosa que no sucede en la Argentina, por lo cual todo el debate del aborto es una miserable mentira, porque no es un debate por la despenalización. No hay una sola mujer presa ni un solo médico preso. Es un debate por la estatización, por la promoción estatal compulsiva del aborto como eugenesia, siguiendo los mandatos del Fondo Monetario, que en el pliego de condiciones dijo invertirán en salud reproductiva, sí, bajo la línea directo, o el Banco Interamericano de Desarrollo de los liberalísimos Estados Unidos, que le puso 200 millones de dólares más de deuda a Macri para que impulse políticas de género. O sea, por un lado, un liberal no puede apoyar ese siniestro proceso de estatización, pero por el otro tampoco creo que pueda apoyar, como quieren algunos extremistas del otro bando, no sé, lapidar a las mujeres en la plaza pública. Es un tema, qué sé yo, que da para discutirlo mucho, porque también ahí entra la cuestión de la concepción de la vida, pero en la práctica no puedes estar en ninguno de los dos extremos. ¿No seríamos pro vida, como esa postura, o un mix? Y quien conciba que a la primera semana el feto es un ser humano, tiene sentido que sea pro vida. O sea, como te digo, es un tema donde hay una variedad de posturas. Tiene muchas aristas, porque una cosa, por otro lado está el tema de qué definimos como aborto. Porque hay algunos creen que aborto es sacar el niño, el bebé, y pegarle un tiro. Y si está vivo, lo ponemos en una solución salina hasta que se muera. Entonces ahí está complicado llamar a eso aborto. Tiene bastante aristas del tema, ¿no es cierto? Pero hay un grado de irracionalidad hoy entre la secta verde que, o sea, la doctrina está cambiando a tal punto que a un médico como Rodríguez Lastra lo condenaron a prisión y le quitaron su
matrícula por haberse negado a practicar un aborto en el quinto mes y medio de gestación. O sea, ya estamos en un punto donde los defensores del aborto plantean: te sacamos el pibe a los 7 meses y le pegamos un tiro. Es que la única forma de sacar a un niño a los 7 meses es sacarlo vivo. O lo sacás vivo o lo sacás vivo. Lo sacas vivo o lo sacas vivo. No hay vuelta. No hay vuelta que darle. Hay, digamos, no solo que es una materia de discusión, sino que también hay un sentimentalismo importante en esta cuestión. Y por otro lado entra el cientificismo burdo de: te tiro por la cabeza un estudio científico y yo tengo otro que dice lo contrario, y ninguno es particularmente riguroso, por tanto, bueno, da para discutirlo largo y tendido. Si querés, quédate con que hay una diversidad de posturas dentro del liberalismo sobre este tema, pero nadie, repito, nadie puede defender un proyecto de estatización como la IBE. Perfectamente, entendido. Hablamos de propiedad intelectual antes. Eso me gustaría que la gente tenga bien en claro, si existe la propiedad intelectual. Las patentes, los liberales somos históricos enemigos de ellas. Porque si vos querés, desde el principio, el concepto de propiedad privada en todo el mundo, básicamente, más o menos elaborado, se lo debes a Locke. O sea, es el concepto liberal. Propiedad es lo que vos creaste, ya sea a partir de la naturaleza y luego o lo intercambiaste o lo produjiste, pero es tu trabajo o fruto de la asociación con el trabajo de otros, y es un bien tangible, perfectamente identificable. No significa que sea necesariamente material, pero es un bien tangible. Antes de vos no estaba, ¿bien? Entonces, ¿con qué criterio, si vos fabricás una silla, podés decirle a Flavio que no puede fabricar una silla? Vos, para fabricar una silla, utilizaste conocimientos de geometría, de carpintería, por los que nadie te cobró. Conocimientos de acceso universal. ¿Con qué derecho vas a decirle a Flavio que no puede fabricar una silla igual a la tuya? Esa es la mayor traba. Fíjate qué ironía. Los progresistas dicen: no, pero el incentivo, si no hay patentes, no hay incentivo, te dicen los pseudoliberales capitalistas. Y no, hermano, los mayores inventos de la revolución industrial y los mayores inventos tecnológicos de la historia se realizaron cuando no existían patentes. Tenés que ir a leer a Samuel Smiles, liberal escocés de 1830, que te cuenta cómo eran gente que descubrió las cosas en su casa, con muchísimo estudio y autodisciplina, pero no había ni financiamientos multimillonarios, ni universidades, ni Royal Academy atrás de ellos, ni patentes. Y se hicieron ricos, y ¿sabes qué? Se hicieron ricos con derecho. Después ya la propiedad intelectual sobre un libro, una canción o una película es más tela para cortar. Pero también está plagado de mentiras por parte de sus defensores, porque Balzac o Charles Dickens, los más grandes novelistas del siglo XIX, por lo menos en términos de repercusión, francés Balzac, inglés Charles Dickens, ellos publicaban novelas de entregas y eran ricos, merecidamente ricos, y no había propiedad intelectual. No iban persiguiendo a quien reproducía sus entregas con una pistola en la mano. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos esa es mi posición sobre el tema. Creo que es otro instrumento que necesita la existencia del Estado, y por lo tanto el Estado se va a abanderar como el mayor defensor de las patentes, aunque eso implique otro freno para la libertad económica y productiva y para la libre competencia. Y bueno, hay también cuestiones que son todavía un poco más ridículas por un lado y revulsivas también por el otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cuestión del diseño industrial. El hecho de hacer el cuello de determinada forma que ya te genera un derecho de patente es el sumum de los sumos. Cualquier variación. Cualquier variación, una formita en el cuello que hace un triangulito así, luego sigue, no sé. Eso, el diseño industrial, creo que todavía es la versión más ridícula y revulsiva de toda esta cuestión de las patentes, ¿no? Las patentes son otra manera de encarecer profundamente la producción. ¿Vos te acordás de lo que decía Flavio hoy, lo que te costaría fabricar un Citroën 12B? 10 veces menos de lo que cuesta un auto actual, tanto por las regulaciones como por todas las patentes. La marca se apropia de algo, vos no lo podés usar sin pagarle, hasta que no encuentres una manera de hacerlo distinto no podés. Es un delirio. La base del crecimiento económico chino, entre muchas otras cuestiones, que nada tiene de liberal, porque es un partido comunista que saca a la gente del campo de los pelos y los mete a trabajar en corporaciones yanquis y ahora chinas. La única parte honesta de ese crecimiento es no haber respetado las patentes de los yanquis. ¿Quién carajo sos vos para decir que yo no puedo fabricar microchips? Todo este sistema es lo que históricamente Smith, los fisiócratas y el resto de los liberales, Bastiat, identificaron como mercantilismo. No es un capitalismo de libre mercado, es un maldito mercantilismo corporativo donde políticos y empresarios millonarios se sientan a planificar la economía mundial.
Si fueran solo políticos sería comunismo. Como son políticos y empresarios es mercantilismo. ¿Es más eficiente? Sí. ¿Es moralmente mejor? No. No hay duda. Por eso siempre hay la tentación de incluir el mal menor. Por el mal menor seguimos perdiendo, seguimos Sí. la pendiente hacia abajo. Porque además ese maldito relativismo utilitario es totalmente antojadizo. Es mal menor, claro, menor para mí, no menor para él que le pegaron un tiro. Claro. O sea, ya Obviamente estoy bien, lista. El ya estoy principio bien. de utilidad. ¿Utilidad para quién? Es mi pregunta. Para el mayor número, ¿quién lo determina? ¿Y qué pasa con el menor número? Decía Spencer de una sociedad no es menos esclava por haber decidido ser esclava. Otra gran frase de Spencer es: la sociedad no existe para beneficio de la sociedad, sino para beneficio de cada uno de sus miembros. ¿Qué es la sociedad? Una asociación de individuos. El individuo está antes de la sociedad. Yo no te digo que vos te vayas a vivir solo en una montaña y tal, que también está en pleno derecho. Pero no te pueden obligar a hacer lo que los otros quieren que hagas con tu cuerpo, con tu propiedad. ¿Con qué derecho? Ese castillo de naipes se cae en pedazos cuando le decís: bueno, vos que querés que entregue mi casa para construir una canchita de fútbol para el barrio, ¿por qué no entregas tu casa? Ah, ¿no querés? Entonces tampoco voy a entregar la mía. Esa es la supremacía lógica y moral del liberalismo frente a la basura utilitaria, sea socialista o sea capitalista corporativa. Va quedando muy clara la postura. Por eso calculo que sería medio sencillo hablar sobre el consumo de drogas, la prohibición, que ha sido, bueno, No hay mucho una para eso. masacre. Sí. Y básicamente con el tema de la prohibición de drogas, aparte de cercenar libertad, se crean más problemas. Bueno, corrupción policial, por Superpoblación supuesto, carcelaria. superpoblación carcelaria, Sí, persiguen a los consumidores. persiguen a los productores que tienen consumidores, la plata. los grandes narcos al final terminan haciendo su negocio porque artificialmente se aumentan los precios, toda una serie de factores que Destruyen el comercio, Destruyen también el comercio. los narcóticos. Y por sobre- supuesto que no es un error por lo menos es lo que creemos yo, Nicolás, y tanto Martín Venegas. No se trata de una ingenuidad, creo que es algo de deliberadamente planificado. se busca planificar, generar conflictos para la guerra permanente contra algo, siempre tener un enemigo farmacéutica. para beneficiar a determinados sectores. Es el mayor crimen de los últimos 50 años y se basa en la pretensión psicópata y totalitaria de decirle a las personas qué pueden y qué no pueden hacer con su cuerpo o con su propiedad. Ahí estábamos yendo justamente, porque uno de los puntos que suelen arrogar como un argumento al respecto es que te estamos protegiendo De vos mismo. de mis propias decisiones, si quiero o no fumar o tomar o lo que fuere. Te lo resumo. Cualquier pastorcito vocinglero, comisario soviético, jacobino trasnochado o cualquier basura humana que venga a decirme a mí que tiene más derecho que yo para decidir sobre mi vida es un enemigo de la libertad, un enemigo de la justicia y un enemigo de la humanidad. Me importa nada si cree que tiene razón o sabe que lo está haciendo con un fin oculto. Esa persona es una enemiga acérrima de la libertad. Esa persona no tiene nada bueno para hacer con su vida y se toma la molestia de ir a joder a los demás. Tanto en las drogas como en muchas otras cosas. ¿Vos sabés quién es el peor enemigo de la libertad? Eso no se define ideológicamente. Se define a nivel humano. El alcahuete. El forro alcahuete. El botón. El chupamedias. El chupapija del poder. Señorita, Menganito se está copiando. Ese hijo de puta es el cómplice necesario para que exista la Inquisición feminista, para que exista la prohibición de las drogas, tanto así que la primera prohibición de las drogas de Occidente, que fue la de las bacanales en la República Romana antes de Cristo, necesitó que se cree la figura del delator anónimo remunerado. Porque si vos estás persiguiendo algo que no es un crimen, o sea, algo que no violenta a otros, La gente lo hacía con naturaleza. conditio sine qua non, necesitas que haya un buchón que te ayude. Alguien que con su dedito inquisidor diga, ese, llévense a ese. Ahí en el rencor, en la envidia, en la condición más paupérrima y miserable del ser humano es donde crece el estatismo. Base de toda ley, si se quiere.
toda ley que no respete los derechos naturales, o sea, el 99.99%. Hay gran cantidad de leyes, sí. Y la solución, según ellos, es más leyes todavía. Hasta incluso podrías defender esta postura hasta en el caso del suicidio. No, O sea, no hay nada para decir, sos sí. dueño de tu vida, sos dueño de terminar con ella, por supuesto. Terminar con ella, exactamente. Si No, no, pasa... no tiene discusión. ¿Con qué derecho? Puedes decir yo, no, vos tenés que vivir porque yo quiero. Es ridículo. Sí, absolutamente. Consumismo, nos gustaría tratar de esta ideología de promover el superconsumo. También tenemos el derecho de hacerlo, pero por ahí... Sí, ustedes lamentablemente, bueno, estamos en una economía, por supuesto, cada cual tiene derecho a consumir, adquirir los bienes que sean no solo para sus necesidades básicas, sino también para su lujo. El tema es que el consumismo también está muy ligado a esta ficción económica que estamos viviendo, porque ya básicamente no estamos funcionando en torno a una economía real. Las grandes compañías automotrices, los grandes concesionarios no viven de vender autos, viven de financiarlos. Exacto. Incluso yendo a casos más de menor envergadura, comercios como Frávega, que básicamente son financieras de licuadoras. Básicamente vivimos una economía que es humo, que es todo financiación. Entonces se crea todo un consumismo exagerado. Tenés la posibilidad de en un mes tener tu casita. A 37 años, pero financiación. Si no hay financiación, básicamente no tienen ganancias, porque no ganan por el auto en sí, no ganan por la licuadora en sí, no ganan por el televisor en sí, pero sino todo ganan pasa, por el interés. Ganan por el interés y por la financiación. Lo cual, por supuesto, no solo va en desmedro de la producción, por sobre todas las cosas, el consumismo que vivimos hoy, que aman los keynesianos y todos los enemigos de la libertad, los pseudoliberales también lo usan como un parámetro de bienestar, es el síntoma de que se haya destruido el ahorro. Exactamente. El ahorro es la base de la riqueza, Luca. ¿Lo sabías? No es casualidad que ¿Lo todo sabías? esto haya empezado de 1973 en adelante. Por supuesto. En 1973, entre el 71 y el 73 se configuró el mundo en el que vivimos hoy. Guerra mundial contra las drogas, cuando 5 años antes podías comprar heroína en la farmacia en Argentina. Guerra mundial contra las drogas porque los yanquis lo quisieron y los convencieron a los rusos que, encantados de la vida, dijeron: ¡ah! Una nueva excusa para acabar con la libertad de los individuos adentro. Impulso, patrocinio gubernamental del aborto, Ross versus Lane en Estados Unidos. Eso poco lo saben. También todo vino en el mismo pack. Hiperinflación, fin del patrón oro, todo eso fue para contrarrestar el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. Al fracasar miserablemente, crearon un nuevo enemigo, el narcotráfico, controlado por ellos, manual estrategia básica, para una guerra que nunca terminó, que seguimos viviendo hasta hoy en día, cada vez más narcos, cada vez más muertos, cada vez más presos, y hiperinflación mundial. Terminamos de arrancar la última soga de raciocinio que ataba la maquinita para que no pueda fabricar papel ilimitadamente, y generaste una inflación brutal. Todo el mundo te dice: el peso es basura. Sí, claro. ¿Y el dólar? 4%, 5%, 6% de inflación anual, 14% en la década del 70. Y esa es la moneda que, gracias al acuerdo de Bretton Woods, otra vez se reunieron los mandamases del mundo y nadie le preguntó a la gente. Gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar es moneda de comercio mundial. Esa porquería inflacionaria. ¿Qué significa la inflación? Además de un impuesto, además de la financiación de los políticos, que capaz te lo puede decir un liberal de la televisión. La inflación es una manera de obligar a la gente a consumir. Si vos no tenés manera de preservar tu patrimonio, no vas a tener nunca una casa, nunca vas a tener tu propio negocio, pero sí podés tener un plasma que se rompa en 2 años y tengas que comprar otro. Sí puedes tener un aire acondicionado en 14 cuotas. Puedes tener lo que sea efímero, que no va a contribuir a una mejora real en tu vida. Y ahí va a salir el pseudo liberal y te va a decir: ¿viste qué bueno es el capitalismo? Y va a salir el keynesiano y te va a decir: ¿viste qué bueno es nuestro gobierno que te permitió comprarte el plasma y el aire? Sí, flaco, pero tengo 70 años y no tengo una casa, no tengo nada propio. Bueno, hermano, no se puede tener todo en la vida. Esa es la farsa en la que vivimos. Y por otra parte, el liberalismo no es el amor a la riqueza.
uno respeta la riqueza. Yo respeto profundamente, he visto gente muy pobre hacer riqueza, honestamente, construir pequeñas fortunas, la respeto muchísimo y creo que tienen todo el derecho a tener mucho más dinero que yo, porque tienen aptitud para eso. Ahora, tener más no es sinónimo de ser más libre. Lo entendía Thoreau y lo entendió Karl Hess, a quien el gobierno estadounidense en la década del 70, precisamente por rebelión fiscal, al igual que Thoreau, le prohibió el uso del dinero. Y Karl Hess, que fue uno de los últimos grandes liberales del siglo XX, terminó viviendo en una granja autosustentándose. Por más que hubiera cosas que no me gustaban de Hess, eso se lo reconozco. En el sistema en el que vivimos, hoy discutíamos con Flavio. Por ejemplo, a nivel energético, en un sistema basado en la megaestructura, por ejemplo una represa hidroeléctrica, vos ahí no podés tener competencia, porque no podés tener no es factible una competencia de represas hidroeléctricas. Lamentablemente tiene que haber una y solo una. Entonces hay que buscar medios alternativos para la autogeneración de... Ahí vas a tener libertad. Lamentablemente estamos sujetos a la única fuente de energía si nos basamos únicamente en lo que es la represa hidroeléctrica. Así es fácil justificar la hiperregulación del Estado, los precios manejados por burócratas, que un día te tengan la tarifa en un precio irrisorio subsidiado con tus impuestos y el otro día te la multipliquen por 500, como pasó con Macri, para ser más preciso, por 40. Ahora, si vos tenés paneles solares, sí puede haber competencia y podés elegir qué panel solar tener o cómo proveer tu propia energía. Ese es el liberalismo del que no te hablan Expert Milley y compañía. Obviamente es más fácil empezar a llevar una vida más libre fuera de este sistema, lejos de la ciudad que adentro. En la gran ciudad se conglomera gente, se reúne, en muchos casos artificialmente, a muchas personas en un lugar pequeño, y lo único que puedes esperar de eso es que surjan conflictos. ¿Y quién ama los conflictos entre los seres humanos y se dedica a alimentarlos? Papa Estado. Por supuesto. Bueno, acá yo te quiero decir algo. De todo lo que hemos hablado, ¿qué se puede sacar en limpio? Que nosotros en este mundo horroroso en el que vivimos, podemos tener una vida más justa y podemos tener una vida más libre. Precisamente si empezás a, en vez de amar a los bancos, alejarte de ellos. Y por tanto alejarte del fisco. Si en vez de desear acumular y acumular basura con cuotas con tarjeta, empezás a desear tener un poco más de autonomía. Si te das cuenta que pese a la dictadura de vigilancia generalizada que existe, puedes tener Ubuntu en vez de Windows. Puedes usar Tox en vez de WhatsApp para determinadas cuestiones. Poquito a poquito vos podés ir haciendo de tu mundo un lugar más digno. Podés evitar denunciar a tu vecino por una planta de marihuana, o por un alquiler clandestino, o por un negocito que no está habilitado, y eso te hace mejor persona. Dormís mejor, tenés menos problemas y dependés menos de un burócrata miserable. Tal vez no vayas a ser, nunca te vas a hacer millonario en este sistema de esa forma, pero sí vas a vivir más dignamente. Podés elegir educar a tus pibes. Podés elegir muchas cosas, todavía. Y la clave de ser liberal hoy por hoy no solo es tomar toda la autonomía que puedas en tu vida, manejar tu economía, sino no puede ser en negro que sea en gris. Y si no, de a poquito. Sino también inculcando este mensaje a los demás. Es la única forma en la que vamos a salir adelante. ¿Sabes cuál fue el gran error del liberalismo? Perder la capacidad de organización. Porque cuando nos organizamos hicimos revoluciones que cambiaron la historia. Luego las revoluciones, si se corrompieron por la estupidez de entrar en el Estado. Las instituciones te chupan, te corrompen. Si eras bueno te haces malo y si no te haces malo te matan, fin. Ahora, si nosotros podemos retomar el factor de la organización, de unirnos entre nosotros, pueblo contra gobierno como Fuente Ovejuna, ¿quién ha matado al comendador? Todos. Entonces no nos podés encarcelar. Si volvemos a eso, vamos a avanzar hacia la libertad. Y el primer paso es decirle a tu vecino, che, estás equivocado. Esto no pasa por las 12 cuotas con tarjeta. El liberalismo no pasa porque te bajen 2 centavos los impuestos y te ponen una cámara en el baño. Esa cámara que está ahí la vamos a tirar. Haceme caso. Ay, ¿viste ese dron que está pasando ahí? Tirale un ondazo. ¿Viste ese cartel que dice denunciar el alquiler clandestino? Despegalo. ¿Viste esa propaganda feminazi que está ahí? Pintala encima. Si ellas pueden pintar las paredes, porque yo no. Yo cada vez que paso y veo un machito machete le pongo Inquisición feminista, feminismo sociedad anónimo, lo que sea. O sea,
La idea de poder disputar contra el enemigo y de dejar de delegar tu vida y tus obligaciones morales en los políticos es lo que nos va a hacer libres. Primero, te puede mejorar tu vida, y segundo, es lo mejor que puedes hacer por el mundo. No andar formando partiduchos y pidiéndole subsidios a fundaciones para difundir algo que ni siquiera se parece vagamente a lo que verdaderamente el liberalismo es. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes.